Le doy las gracias a la maestra Leticia Herrera de SEDATU, que esté con nosotros, a la maestra Diana Lucía Contreras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al maestro Joel Ahumada de Lopixa, pues su participación. Trae porra el maestro. Muy bien, muchachos, se ve que vienen a aprender. Muy bien. Sí saben. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción del tema, básicamente para dar un poco de contexto. Posteriormente le voy a pedir a las maestras y al maestro que nos den su presentación. Pasaremos a una sesión de preguntas que traigo preparadas y si nos da tiempo abrimos el micrófono para que haya alguna pregunta de parte del público. Todo va a depender de los tiempos, que de repente es un enemigo muy fuerte. Bueno, el transporte no solo facilita el movimiento dentro de una ciudad, sino que organiza, estructura y dinamiza el movimiento urbano. Es un eje central para la planificación y la transformación del espacio urbano. La experiencia en nuestra ciudad, particularmente en la Ciudad de México, nos dice que las redes viales y de transporte público se determinan a partir de los corredores de transporte público. Estos promueven los asentamientos y nuevos desarrollos habitacionales, comerciales o de negocios o industriales o una combinación de todos estos. Esto es un claro ejemplo, pues, con las vialidades que salen hacia Puebla, hacia Toluca, hacia Cuernavaca, donde claramente se ve al ver fotografías de cómo ha crecido la ciudad, que a partir de estos brazos que representan estas vialidades va creciendo la ciudad. Es evidente que en las zonas de la ciudad mejor conectadas por el transporte tenderán a atraer una mayor densidad de los diversos usos de suelo, atrayendo a su vez desarrollos inmobiliarios, lo que aumenta el valor del uso de suelo. Es claro que este enfoque también opera en sentido contrario. Si bien el transporte o las vialidades promueven el desarrollo urbano, cuando lo vemos en el sentido contrario, también el desarrollo urbano va a articular a los sistemas de transporte. Las áreas densamente pobladas hacen una variable de transporte masivo, o crean o promueven áreas de transporte masivo. En cambio, las zonas dispersas pues, van a generar una dependencia muy fuerte o en sistemas de baja capacidad o directamente el automóvil. Esto lo vemos mucho en las ciudades americanas, donde su expansión es muy grande y el uso del automóvil también resulta muy grande. Es claro entonces que un crecimiento compacto favorece la movilidad sustentable, mientras que un modelo de expansión dispersa exige mayores infraestructuras viales y evidentemente genera mayores costos. Las decisiones de urbanismo, donde se permite construir a qué densidad, con qué función, utilizando de modelos adecuados, se permite anticipar. Es aquí donde se vuelve muy importante la modelación que se realiza en la parte de transporte o en la parte de desarrollo urbano y donde podemos pronosticar los crecimientos o del desarrollo urbano o del sistema de transporte a partir de modelos matemáticos que seguramente ustedes ya conocen porque el maestro Joel da esa clase. En pocas palabras, el transporte público y la movilidad no motorizada es la clave para tener ciudades más sostenibles, densas y compactos, fomentando la integración social entre zonas de distintos niveles socioeconómicos. En pocas palabras, la sesión de hoy trata precisamente de cómo se va a vincular el desarrollo urbano con el transporte. Para este efecto, le cedo la palabra al maestro Ahumada para que nos haga favor de hacer su presentación. ¿Quieres este o usas ese? Es igual. Perdonen, me pongo de pie porque… Aquí está prendido, maestro. Sí, gracias. Bueno, ¿Se puede mover para allá? de acuerdo. Justamente en esa lógica de la que hablaba el doctor en relación a la necesidad de vincular los procesos de planeación del transporte y del desarrollo urbano, es que a mi participación en este foro le llamé justamente así: ¿qué barreras identifico en la planeación de la movilidad? Es claro que en los últimos años, para los que estamos viejitos por lo menos, nos ha tocado vivir una transformación muy importante en esta lógica de cómo entendemos la movilidad, ¿no? Ha habido cambios significativos en términos de cómo se entendía este sistema el siglo pasado, por lo menos.
Entonces, en la primera parte lo que quisiera es justamente reconocer una serie de avances en esta lógica de lo institucional y de la política pública en relación con la movilidad. En los últimos años ha habido una transición muy importante de ese concepto y pasamos de la lógica de la vialidad y el transporte como si fueran elementos separados, obviamente complementarios, pero como si fueran componentes separados. Y hemos transitado al concepto de la movilidad. Y ha habido avances institucionales y legales en este sentido. De hecho, las versiones vigentes de la Ley de Planeación y de la Ley General de Asentamientos Humanos hacen en este sentido algo de sentido de congruencia en la lógica de que se crean o se fomentan, se fortalece la lógica de los consejos nacionales, los consejos locales y municipales de ordenamiento territorial. Y en la Ley de Asentamientos Humanos, también en la versión más reciente, que se modificó en 2016, se formula la lógica de los institutos municipales de planeación, los multimunicipales y los metropolitanos, que es un fenómeno que se reconocía evidentemente, pero que hasta este momento es que se incorpora de manera explícita en la ley y desde la perspectiva institucional. Estos institutos municipales son organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio, y eso les da cierta independencia, no tal vez no toda la que se necesita, pero sí cierto grado de independencia. También, espérenme tantito porque ya me pasé 2 veces. Bueno, está bien. También en la lógica de la política pública ha habido avances importantes. El tema de la inclusión, de la equidad, de la perspectiva de género, la sustentabilidad, la sostenibilidad y esta necesidad de darle prioridad a ciertos sectores de los usuarios de la vía pública, los sistemas de transporte, a lo que le hemos llamado la pirámide de la movilidad, que es relativamente reciente. El siglo pasado no se hacía explícita esta prioridad. Yo creo que hay elementos equivocados aquí y justamente al final de eso voy a referirme sobre esta pirámide, pero el hecho de reconocerla parece simple, pero es un avance muy importante que ha habido en las ciudades mexicanas. Esta transición de la pirámide de la movilidad y del hecho de que las secretarías antes de transporte y vialidad cambien de nombre y sean secretarías de movilidad, es un hecho que se da en todo el país de manera en un periodo de tiempo relativamente corto, y esto habla justamente de las transiciones y de la transformación institucional de cómo vemos el tema. Estos avances son importantes, por supuesto, pero también tenemos que reconocer que hay barreras muy importantes para la planeación de la movilidad en el país. Hay cosas que no hemos superado todavía, como por ejemplo aprender a manejar estos controles, ¿verdad? Porque no me hace caso. Ok, bueno, entonces, está claro pues el asunto que es necesario sincronizar y coordinar los procesos de planeación. Las ciudades sostenibles requieren procesos de desarrollo urbano, de vivienda y de movilidad que sean congruentes, y de repente vemos como uno tira para un lado y otros tiran para otro. Desde el final del siglo pasado, las políticas de vivienda, por ejemplo, impulsaron un modelo de ciudad completamente en contra de lo que ahora se reconoce como una movilidad sostenible. Y esta es una principal barrera para una planeación efectiva, no solamente del desarrollo urbano, sino del transporte también, ¿no? Si queremos avanzar en esta lógica, tenemos que hacer lo necesario para que esos procesos de planeación se vinculen, se lleven de manera coordinada y efectiva. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en el país. Lo cierto es que parece que la planeación no se nos da, y la posibilidad de vincularlos tampoco. Creo es tal vez uno de los principales problemas en esta lógica de la planeación. También necesitamos una mirada independiente de la movilidad, ¿no? Estos consejos de los que se hablan, los institutos municipales, son órganos que ya dijimos son independientes, tienen patrimonio propio, pero en muchos casos las juntas de gobierno de los consejos de los institutos municipales de planeación tienen como autoridad máxima los mismos funcionarios públicos encargados de la función. Entonces parecería como que un contrasentido. Me acuerdo mucho de lo que fue el siglo pasado la Cometravi, que era una Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, que era de repente un órgano consultivo al que nadie le hacía caso. El gobierno del Distrito Federal, el gobierno del Estado de México iban por su lado, y la función de estos organismos como tal
requieren un planteamiento diferente para que efectivamente puedan participar. También tenemos una participación muy activa de ONGs, perdón, pero yo les llamo organismos que han impulsado una visión ONGera de la movilidad, un tanto simplista en algunas cosas, que creo que tenemos que superar. Y la otra es la lógica del espejismo, del pueblo sabio. El transporte, la movilidad, el desarrollo urbano no son cosas de sentido común. Hay aspectos técnicos muy importantes que se tienen que resolver y no son decisiones democráticas, ¿no? Tienen que pasar necesariamente por un proceso técnico para poder tomar decisiones. Otra cosa que creo que no hacemos bien es la evaluación. Todos sabemos que la planeación indica que es necesario hacer una evaluación antes de tomar una decisión y después. Antes para elegir la mejor, después para saber si lo que hicimos estuvo bien, ¿no? Y el hecho de que no hagamos evaluación ex post implica que no aprendemos. Las ciudades, las grandes ciudades del país son un ejemplo de muchas cosas buenas, pero también son el antiejemplo para algunas cosas. Aquí está una imagen de la ciclovía de Puebla, muy bonita y muy vacía, y así sigue. Y ya estamos pensando en hacer otra en Casa de Tlalpan. Y se anuncia y todo el mundo aplaude la lógica de hacer una vía elevada para ciclistas y para peatones. El problema es que no aprendemos de los errores, nos tropezamos con la misma piedra muchas veces, no nada más dos, sino más. Vamos con la lógica de las decisiones públicas, en la lógica de aunque no se necesite, pero lo quiero, ¿no? El funcionario público se convierte en una especie de tomador de decisiones que de repente pierde la perspectiva. Aquí en esta imagen me gusta mucho porque tenemos la Ciudad de México de 20 millones, nada más en términos de tamaño. La zona metropolitana de Ciudad de México, Guadalajara, ahí donde estoy yo estorbando, está la ciudad de Jalapa con 1 millón de habitantes, una ciudad de 100,000 habitantes. Nada más por tamaño dices, es que no puede ser que todas las ciudades tengan que sujetarse a la misma política de transporte. Necesitarían en todo caso diferentes prioridades porque tienen diferentes entornos, distintos tamaños. La Ciudad de México mide 30 kilómetros, pero hay un montón de ciudades en México, de las 400 y tantas ciudades del Sistema Urbano Nacional, que las cruzas caminando en 1 hora, ¿no? Y no puede ser una ciudad de 14 kilómetros, de 10 kilómetros, como Los Mochis, por ejemplo, pues te la eches caminando en 1 hora. Y no puede ser que esté sujeta a las mismas políticas, al mismo proceso de toma de decisiones que las grandes ciudades del país. Aquí vemos justamente esa distribución. Tenemos en la Ciudad de México, en función del Sistema Urbano Nacional, de las 453 ciudades, 14 son de más de 1 millón, 19 de entre 500,000 habitantes y 1 millón. Pero tenemos más de 56 ciudades de menos de 250,000 habitantes que evidentemente no puede ser que se sujeten a las mismas lógicas y a las mismas normas. Me parece que es muy importante darle prioridad al transporte público, ¿no? Hay fenómenos recientes, las bicicletas, los motos, por ejemplo, que tienen elementos en común, ¿no? Yo digo que las bicicletas son lo mismo que los automóviles porque comparten 2 características fundamentales. Son para el transporte individual y tienen el mismo conductor, el ser humano, y el comportamiento es de repente desastroso. Creo que el impulso a la bicicleta se ha convertido en una salida fácil para los gobiernos. Bueno, no hemos mejorado el transporte público, pero ya hicimos una ciclovía. Y eso es una desgracia para muchas de nuestras ciudades. Y creo que tendríamos que cambiarlo. Cuando yo sea presidente, voy a cambiar la pirámide de la movilidad y voy a decir, está bien, primero los peatones, después el transporte público y después cualquier otro modo de transporte que sea individual. Me parece que estamos equivocando la estrategia de ciclistas y ciclistas y ciclistas y nos olvidamos de todo lo demás. No hay transporte público y tenemos que acordarnos que no en todas las ciudades tenemos metro, no está RTP presente, no hay trolebuses. En la mayor parte de las ciudades el transporte concesionado es el que atiende todos los viajes con una diversidad muy amplia. Me parece que es fundamental transitar a una política de transporte en la que se le dé una efectiva una efectiva prioridad al transporte público y que se piense en el transporte concesionado, que siempre es el gran ausente en la planeación del transporte. Hacemos ciclovías, pero no nos metemos con los transportistas locales. Hacemos ciclovías
pero no atendemos el crecimiento de un sector de transporte concesionado que sea efectivo y que pueda atender la necesidad de los viajes de las personas. Me parece que tenemos que superar estas barreras para la planeación para que efectivamente podamos transitar hacia ciudades más amables con las personas, más cerca de las personas y más congruentes con la lógica de una ciudad en la que se pueda vivir decentemente. Gracias. Gracias, maestro. Le pediría a la maestra Diana Lucía Contreras que nos haga favor de presentar. Muchísimas gracias. Qué gran exposición. Muchas gracias. La intención de que yo les hable en este momento es presentar un caso particular que todos conocemos, que todos vivimos y que pues es la Ciudad de México, ¿no? ¿Me podrían ayudar? Muchas gracias. El título de esta presentación pues entonces es El transporte y la metrópoli. No estamos en una ciudad pequeña, no estamos en una ciudad que se delimita únicamente por una entidad municipal, es decir, tenemos varias y además varias federativas y que vuelve todo una cuestión compleja y una cuestión importante y relevante para la vida de todos los que habitamos, transitamos en ella, saber qué cosas hacer para finalmente tener una ciudad digna, una ciudad en la que realmente podamos vivir como un humano tendría que vivir decentemente, ¿no? Entonces, hablemos entonces de algunas generalidades de la Ciudad de México. Esta es la metrópoli, efectivamente. En el 2020 el INEGI, la CONAPO y la SEDATU hicieron un ajuste a los municipios de las zonas metropolitanas. Este es el ajuste más reciente para la zona metropolitana de la Ciudad de México. 9 millones de habitantes dentro del pequeño polígono así chiquito que tenemos nosotros y que aún así ese pequeño polígono representa una serie de complicaciones y una serie de retos a resolver, dada la concentración económica, dada la concentración de población, dada la concentración de servicios e infraestructuras que tenemos en la ciudad. Sin embargo, en toda la metrópoli, efectivamente, vivimos más de 22 millones de habitantes que estamos teniendo que transitar de una localidad a otra, de manera diaria y no siempre en las mejores condiciones, ¿no? Traje algunos datos que me parece importante resaltar, porque creo que sobre esos tendrían que ser algunos de nuestros ejes prioritarios, ya que en realidad creo que todos tenemos alguna situación que nos hace pensar esto es lo importante, ¿no? Decía justo el maestro, no hay que siempre como que hacerle, como decía, el pueblo sabio, ¿no? Y pues sí, yo creo que todos tenemos una opinión de la ciudad, todos tenemos una opinión del transporte y todos decimos, es que debería haber esto, es que tendría que haber más trenes, no, es que tendría que haber más para peatones, no, es que tendría que haber más microbuses. Pues sí, porque todos lo vivimos, a todos nos toca algo y todos tenemos cierta noción que nos permite opinar, que nos permite aspirar a qué podría ser lo mejor. Sin embargo, yo aplaudo mucho que está aquí lleno de estudiantes y si nos acompañan transportistas, qué maravilla, veo varios consultores por aquí que pues justo todos vamos sumando, desde nuestra trinchera podemos ir sumando a que la movilidad y todo lo que vivimos en el espacio urbano sea digno. En este momento entonces la Ciudad de México tiene digamos, de parte de su población total, 14.6 de las personas que viven en esta zona metropolitana son personas adultas mayores y va creciendo, ¿no? Y todos vamos para allá. Y entonces eso que nos dice que pues la ciudad que ahorita nos sirve a los adultos jóvenes, a los adultos fuertes, a los que cargamos la mochila y tal vez traemos los tacones para la exposición, pero ahorita nos los quitamos y nos ponemos los tenis para subirnos al metro, pues ya luego eso ya no lo vamos a poder hacer, ¿no? No sé si tal vez algunos de ustedes, en mi caso sí, ya empiezan a tener personas muy cercanas que empiezan a depender del bastón, de la silla de ruedas o que ya no salen incluso de las casas, de lo inaccesible que es la ciudad. Y esa es una problemática importante porque pues todos vamos para allá. Por el otro lado está el otro universo que empieza a disminuir poco a poco, que son las infancias. Actualmente 15.2% de la población son personas entre 0 y 11 años de edad y que el pronóstico es para que este año la cantidad de personas de tercera edad van a ser más que los niños. Por lo tanto, empezamos a hacer una metrópoli, que ya no crece, digamos, tanto en población, es decir, nuestro índice de crecimiento anual empieza a ser bastante bajo a diferencia de otras ciudades. A otras ciudades que en este momento pues permiten unas distancias menores, mucha gente empieza a migrar que a Querétaro, que a Mérida, ¿no? De repente son ciudades que dicen, no, es que empiezan a tener una mejor calidad de vida y por lo tanto empezamos a ver cómo esta zona metropolitana
expulsa, sin embargo, esta zona metropolitana ya transformó el suelo, ya es un suelo que ya no puede volver a ser bosque, que ya se invadieron zonas de conservación y que entonces ya no vamos a poder recuperar ese valor ambiental, ¿no? Les digo, son un montón de temas en la ciudad que todos son importantes y todos todos tenemos que cuidar y por eso todos tenemos que sumar. Dada la concentración, pues bueno, vemos esta dinámica de una mancha gigante donde todos tenemos que ir a las oficinas que están en la Ciudad de México y probablemente en la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Es que es absurdo, ¿no? Cada vez, poquito a poco se empieza a digitalizar algún trámite, alguna manera de acercar más las cosas, pero de todas maneras, la barrera de la digitalización, no sé si por aquí haya transportistas, pero a mí que me tocó trabajar mucho tiempo con taxistas, híjole, que la app CDMX, mete su llave CDMX, métase a la aplicación para poder competir con Uber. Es un universo totalmente distinto y entonces desde las acciones que estamos tomando no estamos logrando llegar a las personas como tenemos que llegar y a romper las barreras de una ciudad que no nos está ofreciendo una vida digna a todos los que estamos en ella. Y pues bueno, además de eso tenemos otro problema en la Ciudad de México que es el mercado o la condición de suelo actual. Tanto la renta como la venta en la Ciudad de México en este momento es suficientemente alta, ¿no? Cada vez para poder vivir dentro del territorio de la Ciudad de México tenemos que empezar a tener roomies, por ejemplo, para no hacer 3 horas para venir hasta la escuela, porque ya no nos alcanza ni para la renta, ¿no? Una casa usada ahorita en Coyoacán, 7 millones de pesos. ¿De dónde uno va a tener 7 millones de pesos? O sea, por más que de verdad uno trabaje y trabaje, es bien complicado y entonces eso complica mucho cómo se va a resolver el suelo urbano, la dinámica urbana y por lo tanto el transporte. Decía bien en su introducción el ingeniero Javier, nos decía, es que el desarrollo urbano promueve el transporte, pues sí, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, en el gobierno pasado, las acciones que hemos visto más recientes de movilidad en la Ciudad de México, la implementación de cablebuses, prácticamente todos se han dado en zonas urbanas consolidadas. Zonas urbanas donde vemos ya cuánta población, pues básicamente va a ser la que lo está ocupando. Pero ahora viene, por ejemplo, no sé si llegaron a oír, en algún momento la jefa de gobierno presentó, ¿no? El cablebús de Milpalta. Y toda la gente de Milpalta viene espantada porque, híjole, eso va a detonar el desarrollo urbano en tierras ejidales, en tierras de volcán, en tierras de agricultura y que entonces se viene otro fenómeno, ¿no? Un fenómeno, entonces pues empezamos otra vez a perder algunas tierras fértiles, ¿qué va a empezar a pasar? Pues se va a empezar a poblar, ¿no? Entonces van a cambiar muchas condiciones y entonces nos vemos que como que ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces ese es, digamos, el reto en el que estamos ahorita sumergidos, el reto en el que tenemos que estar pensando, y esto, digamos, por parte de la ciudad, hablando en su conjunto. Yo paso la diapositiva, lo siento. ¿Y el transporte cómo está? Bueno, ya que presentamos un poco cómo son algunas de las condiciones de nuestra ciudad, pues entonces la gran mayoría de los movimientos que se hacen, en general se hacen y se van a seguir haciendo en transporte concesionado, donde efectivamente es importante que empecemos a pensar y a trabajar con ellos, porque eso es lo valioso de este congreso. Tenemos al lado de nosotros sentado al transportista que opera, al transportista que se puede acercar ya sea a los académicos o los académicos que se pueden acercar al transportista y a los estudiantes. Y si todos vivimos y todos transitamos siempre en una ruta, creo que podemos identificar algunos problemas y ver de qué manera entonces vamos a empezar a sumar todos con todos, ¿no? Insisto, hay mucha gente que aquí es profesional del transporte y que entonces se invita a todos a que todos empecemos a sumar. La Ciudad de México, a pesar de su tamaño, a pesar de que hay mucha gente que vive muy lejos, la gran mayoría nos seguimos moviendo en transporte público, 19.6 millones de viajes diarios, 8 de los cuales se hacen o en transporte público o en modos no motorizados, como la bicicleta, como la caminata. La caminata en general pues suele ser para trayectos más pequeños, ya vimos el tamaño de ciudad que tenemos, por lo tanto pues bueno, es importante entonces nada más identificar que pues no es como tan simple decir, ay sí, la ciudad de 15 minutos, ¿no? Híjole, la Ciudad de México está bien complicado que seamos la ciudad de 15 minutos. ¿Cuántos subcentros realmente tendríamos que generar? ¿Cuánto cambio de uso de suelo? O sea,
Y pasa mucho esto de que empezamos nosotros a decir, sí, ciudad de 15 minutos, ajá, ¿quién va a donar los predios suficientes para que se desarrolle un centro de económico, un centro de equipamiento en una zona de la ciudad? O sea, a mí me tendría que tocar poner mi casa para que eso suceda en Iztapalapa. Pues no, o sea, yo creo que ninguno vamos a decir, ay, sí, aquí tenga mi casa, señor gobierno, y ya para que mis vecinos no tengan que viajar siempre hasta Polanco o hasta Santa Fe. Es complicado. Entonces, yo creo que sí tenemos que estar pensando en toda esta gran mayoría de gente, ¿no? Si se fijan, la gran mayoría estamos en el transporte colectivo, ya sea un corredor, ya sea un microbús. Todavía el reto de la Ciudad de México es transformar algunas de las unidades de más de 30 años, o sea, de mi edad, básicamente. Imagínense, yo estaba naciendo y los microbuses conmigo, entonces, pues todo lo que llevamos recorrido de vida no es posible que sigamos en estas unidades. ¿De qué manera podemos empezar a transformar ese transporte? Y además, por ejemplo, en el caso del metro, para toda la gente que vive muy, muy lejos, que el metro se tenga que reparar, híjole, las condiciones en las que los viajes urbanos diarios quedan, o sea, que cuando cancelaron la línea 9, cuando el tramito de Pantitlán, cuando cancelaron la línea 1, esos son los retos que actualmente tenemos que estar pensando, ¿no? Como profesionales de, bueno, a ver, si ya no va a operar este pedazo que es crucial para que yo pueda cruzar la ciudad hasta que llegue a mi trabajo, ¿qué voy a hacer? O sea, para mí resulta muy abrumador e incluso abominable que estemos en este momento con la calidad de viajes que tenemos cada que el metro deja de funcionar o cuando ya de plano no tenemos movilidad, como hace poco le pasó a la línea B, ¿no? En estos días apenas. Entonces, eso no puede seguir pasando. Eso como profesionales tenemos que seguir impulsando a que haya una mejor movilidad, a que siempre exista, que la ciudad sea digna de quienes transitamos en ella y quienes la vivimos, ¿no? Además de otros problemas que tiene la ciudad, como por ejemplo después de la pandemia, seguro todos lo hemos percibido, cómo aumentaron los viajes individuales. La cantidad de motocicletas por la ciudad, la cantidad de scooters, la cantidad de estas que no son motos, pero que no son bicis, pero que son una cosa ahí que está evadiendo la normatividad, pues es muy preocupante por los temas de seguridad vial. Entonces, bueno, ¿creen que me puedan poner la última? Ya prometo apurarme. Muchas gracias. Eran 3 láminas y según yo lo hice muy breve, pero veo que no. Entonces, bueno, desde el transporte, ¿qué podemos hacer? Uno, no dejar de pensar entonces en todas estas problemáticas que acabamos de mencionar y con miras al futuro, o sea, porque aquí vamos a seguir. Entonces, sí tenemos que pensar en qué va a pasar con el aire, qué va a pasar con el calentamiento global, qué va a pasar con nuestra vejez. Entonces, podemos ir cumpliendo algunas agendas, o sea, de manera global ya se ha hablado de ello, existe la Agenda 2030, ya existe una visión de transporte digno, de transporte integrado, de transporte eléctrico, o sea, hay muchas cosas que se están intentando hacer. Entonces, bueno, intentar irlas persiguiendo, pero siempre desde la vida, ¿no? O sea, lo primero es movernos, si nos vamos a mover, lo primero es movernos. En un transporte de calidad, si es eléctrico, si es bajas emisiones, bueno, poco a poco vamos mejorando. Pero el punto es irlo haciendo digno, irlo haciendo para los ciudadanos que somos, ¿no? Y atender la vida, insisto, antes de cualquier otro interés, que ya viene el mundial y entonces hay que poner la ciudad llena de balones. No, pensemos en transporte que se va a quedar para todos los que vivimos aquí, para todos los que vamos a continuarlo usando, para una inversión que nos sirva a todos y que no solo le sirva a unas cuantas miles de personas que van a venir, a 4 partidos que va a haber en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los retos que tenemos que pensar. Creo que en este momento, como estudiantes, como transportistas, como académicos, tenemos que estar exigiendo, impulsando, pidiendo que se aproveche la coincidencia política que existe entre la presidencia y la metrópolis, es decir, entre el gobierno del Estado de México y el de la Ciudad de México. Todavía a la fecha, yo veo que los gobiernos están pensando para adentro los de la Ciudad de México y sus pedacitos en el Estado de México. No podemos seguir así. Actualmente, el maestro mencionaba la Cometravi, un organismo impulsado tal vez desde la federación, desde todos los equipos técnicos que actualmente existen en gobierno federal, para impulsar proyectos que puedan ir permeando, en el caso de la Ciudad de México, de manera segura y de manera digna. ¿Qué se va a hacer con la movilidad? ¿De dónde viene la gran parte de los motociclistas? Del Estado de México. Casi no todos son de la Ciudad de México, son del Estado. Porque es tan caro el transporte, es tan lento el transporte, es tan caro un carro, que lo más barato y lo más rápido es una motocicleta. Entonces, el pensamiento tiene que ser global, tiene que ser integrado, tenemos que estar entre los dos y tendríamos que estar, insisto, apoyando y luchando porque eso se cumpla.
Otra, pues bueno, insisto, de manera coordinada, compleja, integral. No es cualquier cosa el tema del reemplacamiento, no es cualquier cosa que de repente una licencia es más barata que otra, que en un lado no me cobren la tenencia. Eso tiene consecuencias en el comportamiento, en los hechos de tránsito, en la velocidad a la que manejamos. Las ciudades se tienen que pensar como un todo, no solamente la Ciudad de México piensa su parte, el Estado de México piensa su parte y Morelos es otra cosa. No podemos seguir así. Los actores tenemos que seguir informados, tenemos que trabajar diario desde todas las trincheras en las que estamos y no ser omisos a las problemáticas que tienen en el oriente y en el poniente, o en el sur, aunque de aquí nos queden muy lejos, ¿no? Seguro también con la ciudad universitaria este campus ha de compartir bastantes problemáticas. Y finalmente, pues bueno, en este momento ya podemos hacer modelación, podemos hacer proyecciones, tenemos un montón de datos, un montón de información. A veces cuesta, a veces no. Aprovechémosla. Veamos, así ahorita podemos sacar el celular y ver cómo está, por ejemplo, hasta para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tan lleno está ahorita el metro? ¿O cómo está el estado de servicio de Metrobús? Toda esa información que podemos ir capturando, procesando, viendo como, a ver, Metrobús, ¿sabes qué? Tienes un montón de fallas en tu servicio. Estuve monitoreando yo tu página de estado de servicio. Siempre a la misma hora y siempre salió esto. Todo eso lo podemos ir trabajando e ir poniendo en agenda de manera educada, de manera pensada. Y pues bueno, ir trabajando con aliados. Afortunadamente aquí estamos reunidos muchos actores, transportistas, ONGs, academia, gobierno. Conozcámonos, de verdad. Podemos todos platicar, podemos irnos sumando para ir haciendo una red de gente profesional y de gente informada. Muchas gracias. Muy interesante el enfoque, maestra Diana. Pues seguiríamos, por favor, con la presentación de la maestra Leticia Herrera, a quien le cedo el uso de la voz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con los panelistas. A Diana la conozco porque es colega urbanista, pero de la UNAM, pero nos da gusto que nos inviten aquí al Politécnico. Tenía que hacer el comercial, perdón. Yo vengo de parte de la SEDATU, yo vengo de una institución federal y tal vez mi postura al principio va a ser un poco pues institucional, pero también reconozco las fallas en la federación y en las instituciones. Entonces, si bien vengo representando a la SEDATU, algunas de las opiniones que voy a dar son muy personales porque pues tengo una carrera profesional de urbanista y también me he metido a algunos temas de movilidad. Entonces, quisiera un poco retomar lo que ya han comentado los panelistas. Desde lo institucional, reconocer, sí, que la Ley General, ya hablamos de la Ley General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, ya mencionamos el tema de movilidad y dio gran paso a que después se diera la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad. Pero aquí quisiera destacar que en temas de desarrollo urbano no solo hablamos de movilidad, o sea, desarrollo urbano es vivienda, son usos de suelo, es agua. Es demasiado compleja la ciudad. Entonces, si bien este enfoque y en este momento estamos en un lugar donde hablamos de transporte y movilidad, sí quisiera que tuvieran en cuenta que no es lo único que considera en una ciudad. Entonces, eso y la planeación urbana que tiene que ver un poquito de todo, con equipamiento, servicios, trabajos, fuentes de empleo, lo vuelve todavía mucho más complejo. Desde la federación, nosotros en la SEDATU pues hemos trabajado en dos ámbitos principalmente porque si bien la movilidad es un tema bastante grande, SICT sigue estando como del lado de más de la parte de infraestructura y en la SEDATU tratamos de hablar más de movilidad como un todo y vincularlo con el desarrollo urbano. Entonces es por eso que la SEDATU en 2023 publicó la norma 004 que es sobre estructura y diseño para las vías urbanas. Y entonces este trabajo, esta primera norma fue un avance para que pues desde la federación y reconociendo que los estados y los municipios no tienen la suficiente capacidad técnica, fuera una guía para decir cómo es que se deben de diseñar las vialidades y cómo adaptar las vialidades urbanas actuales. Esto pensando como en la gran federación y en que todos los estados son diferentes y son complejos. Pero sí creemos, o al menos yo sí creo que los estados deberían de también hacerse cargo de lo que tienen en sus ciudades y reconocer que todas las ciudades del país son sumamente diferentes. Ya hablábamos de las metrópolis, efectivamente, SEDATU con información del Censo 2020 en 2023 hizo una publicación sobre metrópolis en donde estamos reconociendo que hay 92 zonas metropolitanas, metrópolis, clasificadas de diferente manera. Y en estas metrópolis vive más del 60% de la población. Entonces, nuestro país es eminentemente urbano, pero no es lo mismo la zona metropolitana de Mérida que la zona metropolitana de la Ciudad de México.
O sea, son escalas completamente diferentes. Nosotros aquí vivimos en lo que le llamamos una megalópolis, que ya hicieron bien referencia. Somos 20 millones de personas. Les traigo la primicia. En la Dirección de Ordenamiento Metropolitano estamos promoviendo la actualización del programa de ordenamiento de la zona metropolitana del Valle de México. Y si bien se reconoció en 2023 que la zona metropolitana tenía 65 municipios, como bien lo vimos en el mapa de Diana, les traigo la primicia de que pues se acaban de agregar más municipios, ya no son 65, son 84. Y esta es una decisión política consensuada entre varios gobiernos. Ya teníamos reconocida la vinculación con Hidalgo y con el Estado de México. La Ciudad de México como centro es la zona urbana que generó la metrópoli, pero estamos reconociendo que hay servicios ambientales que nos proporcionan otros estados. Por eso, primicia, Morelos se agrega a la zona metropolitana. Ya iremos viendo cómo avanza este tema, es bastante complicado, por eso les decía que hay que reconocer que no nada más en las ciudades tenemos la vinculación directa de desarrollo urbano con transporte, sino que hay temas de medio ambiente, de vivienda, que nos vuelven más grande y más compleja la ciudad. Estamos iniciando los trabajos, por eso no traigo como una imagen que les pueda mostrar, estamos en el proceso de elaboración, pero es un buen ejercicio de coordinación, que es un poco lo que criticábamos de cómo es que estamos haciendo las ciudades y por qué no nos ponemos de acuerdo. Tratamos de trabajar con los estados, es difícil, todos tienen sus propios intereses, hay molestias de parte de los estados que conforman las metrópolis. En temas de agua, pues todos sabemos que la Ciudad de México tiene la mayor demanda de agua, pero ¿de dónde viene el agua? Entonces, del Estado de México, ¿y a dónde se va el agua residual? A Hidalgo. Entonces, si bien el tema de transporte también es sumamente importante, el tema de agua en temas metropolitanos también lo es. Y bueno, regresando un poco al transporte y a la movilidad, ¿qué es lo que articula la ciudad? Las vías. Y un poco ya lo mencionaban los ponentes anteriores sobre el huevo y la gallina, que es primero el desarrollo urbano y luego el transporte, o primero el transporte y luego el desarrollo urbano. Yo pensaría, bueno, el deber ser, debería de ser que primero es el transporte y después el desarrollo urbano. Pero ¿cómo logramos que no sea un caos? A través de instrumentos de planeación y que sí se cumplan. Porque no es suficiente con que tengamos un bonito plano donde diga con colores qué uso de suelo le toca a cada quien, si no se va a cumplir y si no se va a respetar. Y entonces aquí viene otra crítica de parte mía sobre los instrumentos de planeación urbana. Los instrumentos en este momento son muy rígidos, son tan rígidos que es así que el Programa General de la Ciudad de México no se ha actualizado en más de 20 años. Y ese es otro reto. Entonces, si no tenemos un instrumento en la ciudad más compleja del país, ¿qué nos espera para el resto de las metrópolis? Por eso, el programa metropolitano, donde nos estamos poniendo de acuerdo con otras 3 entidades, es una buena iniciativa, es un primer paso. Vamos viendo cómo va funcionando. No es garantía que todos, después de que se apruebe el instrumento, lo van a seguir al pie de la letra, pero sí es una buena herramienta. Aquí, pues ya había notado algunos otros temas que me gustaría tratar con ustedes, que, bueno, habiendo tantos estudiantes y también transportistas, habemos varios grupos de personas que estamos involucrados en la ciudad y en la movilidad. Quisiera hacer énfasis en los estudiantes, en que pues tienen que meterse a trabajar en todos los ámbitos, porque ustedes, en este momento que lo están aprendiendo, ustedes son los expertos. Y en los gobiernos hace falta gente que sepa de los temas. Entonces, también les recomiendo que se metan a trabajar más en lo político, porque ustedes podrán tener todo el conocimiento, pero si no les hacen caso, ¿quién va a tomar las decisiones? No podemos seguir dejando las decisiones de las ciudades donde ustedes viven en manos de los demás. Y bueno, un poco adelantándome a las soluciones, había notado 3 temas importantísimos, que uno ya lo mencionó Diana, que es la coordinación entre las instituciones, entre la academia y también con las empresas. Si queremos implementar sistemas de transporte masivo que rebasen los límites territoriales, ya lo hace el metro en este momento, pero hay desarticulación entre el Mexibus y el Metrobús y tienen tarifas diferentes. Entonces, no podemos seguir teniendo una ciudad desarticulada y que no se coordine. Esa es una de las primeras partes, tener esta coordinación real. En ese momento no tengo la respuesta de cuál debería de ser el mecanismo, pero de lo que sí estoy segura es que todos deberíamos de ser escuchados,
y que debería de haber una relación, vinculación real, que los transportistas puedan hablar y decir qué es lo que requieren para poder sumarse a los transportes masivos y que estos transportes masivos rebasen los límites territoriales. En ese sentido, también había pensado que algunos de los otros problemas metropolitanos se pueden resolver a través de agencias metropolitanas que no dependan de los gobiernos y de los cambios de las administraciones. Esto es una idea un poco innovadora que tal vez a algunos gobiernos no les parezca porque son instituciones que pues se manejan totalmente aparte y que ellos tendrán sus recursos y verán cómo se manejan. Pero imagínense tener una agencia metropolitana de transporte, no una coordinación que viene de los gobiernos que van a cambiar. Una agencia que pueda darle mantenimiento, expansión, crecimiento al transporte público masivo, integrando todos los sistemas. Imagínense qué bonita sería la ciudad, ¿no? Pero bueno, es una de las ideas, se las dejo a los estudiantes para que ustedes que tienen más posibilidad de seguir trabajando en esta ciudad, pues lo lleven a cabo. Y por último, regresando un poco al desarrollo urbano, la crítica que ya les había mencionado es que tenemos instrumentos que no son flexibles, que para aprobarlos institucionalmente tienen que pasar por un proceso largo para que se puedan aprobar. Entonces requerimos instrumentos de planeación flexibles que nos ayuden a ver cómo las ciudades cambian y adaptarse porque vamos cambiando. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente han sido muy importantes las exposiciones, sobre todo los enfoques han sido complementarios y muy enriquecedores. Voy a hacer algunas preguntas a partir precisamente de las presentaciones que hicieron. El maestro Ahumada había comentado sobre la evaluación que actualmente hacen las autoridades responsables de la movilidad. La pregunta concreta es, desde su punto de vista, ¿qué factores, qué aspectos podrían considerarse para mejorar esta evaluación que hacen las autoridades? Porque había mucha deficiencia en este sentido. Si nos hace favor. Sí, bueno, al final lo que parece que hacemos es ideamos un sistema, lo ponemos en práctica y nos olvidamos de él. Se hacen ajustes, obviamente operativos, y se hacen incrementos en la capacidad de los sistemas y cosas por el estilo, pero al final no se hace una evaluación de cómo está operando un proyecto en el terreno de los hechos. Es una buena idea, desde la perspectiva de los beneficios sociales es aceptable, desde la perspectiva de una evaluación socioeconómica, por ejemplo. Yo creo que ese es un tema al que no estamos acostumbrados. Hay una página muy interesante que yo no conocía. Si tú pones en el buscador de Google, el que tú quieras, evaluación ex post, llegas a una página del gobierno federal que tiene una serie de información sobre proyectos que tienen que estar sujetos a una evaluación ex post. No ves los resultados, dicen qué proyectos tienen que someterse a ese proceso de evaluación. Me parece que tendríamos que hacer lo mismo con otros proyectos urbanos, es decir, que las instituciones que impulsan proyectos específicos estén obligados a hacer una evaluación de lo que implementan para que eso sirva de aprendizaje justamente. En el Politécnico, como comercial, estamos impulsando un proyecto, por ejemplo, para la evaluación de la línea del cablebús. Si tú puedes demostrar que ese tipo de sistemas son efectivos y que son desde la perspectiva social rentables, que es decir, que los beneficios sociales justifican el proyecto, puedes aprender de él y puedes saber en qué otros lugares los puedes implementar. Entonces creo que esta evaluación es algo a lo que no estamos acostumbrados desde la perspectiva de los gobiernos locales y que tendría que ser parte de una obligación, como en la lógica de la responsabilidad de quienes impulsan proyectos, con la intención pues, de saber qué hacer con algo, ¿no? Yo me refiero nuevamente al tema de la ciclovía elevada de Puebla, que me parece una absoluta aberración. Seguramente habrá quien esté de acuerdo con un proyecto como ese, ¿no? Pero para trascender las opiniones personales sin fundamento, el hecho de una evaluación formal, técnica, social, económica, pudiera abonar mucho en la idea de qué proyectos sí efectivamente contribuyen al bienestar de la población y no son proyectos que son, digamos, derivados de cotos de poder, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que la evaluación
socioeconómica con la cual tenemos particularmente los politécnicos, tenemos una formación muy importante en ese sentido, por el hecho de que es una evaluación técnica. Creo que tenemos mucho que aportar en ese sentido. Muchas gracias, maestro. Le preguntaría ahora a la maestra Diana un concepto muy interesante que ella refirió en el sentido de este desarrollo urbano metropolitano. De hecho, si somos muy ambiciosos, tendríamos que hablar incluso de la megalópolis, que la parte ambiental ya maneja el concepto de la megalópolis. Sin embargo, también me queda claro, y lo describía también la maestra Herrera, en el sentido de que pues es un concepto al que tendríamos que aspirar. Pero desde la experiencia que usted ha tenido en el sector, ¿cuál cree que pudiera ser el camino para tener una agencia de planeación de desarrollo urbano a nivel metropolitano? Wow. Yo creo que tendrían que estarla impulsando. Somos una federación, creo que el gobierno nacional tiene actualmente una visión clara, que es falta, digamos, que vaya aterrizando porque pues está empezando, pero que sea una agencia que pueda tener obligaciones, como bien lo decía la maestra Leticia, para las metrópolis, y que entonces los gobiernos locales le puedan dar las características muy particulares de la problemática de cada zona, ¿no? Ir, por ejemplo, a Monterrey es ir, por ejemplo, con un regio, pues es que la vaya platicando uno como, mira, cruzando esta calle ya es otro municipio, ese ya es Guadalupe, y uno como, uno no hace eso en la Ciudad de México, ¿no? O sea, y pasar de Iztapalapa, Iztacalco a Venustiano Carranza y a Cuauhtémoc, como que pues uno lo hace y ya, a lo mucho lo que uno dice como, ya te fijaste aquí, ya no se ve tanto como la Ciudad de México, estamos ya en el Estado de México, es lo más que hacemos, ¿no? Sí, de verdad, ya no voy a decir nada, que tal que alguien se ofende con el Estado de México, pero allá donde la luz no llega, bueno, ya. Pero sí, yo creo que tendría que ser algo así, una agencia que desde la academia podemos justo ir trabajando, ir diciendo, los alumnos tienen mucha sensibilidad, por ejemplo, en el caso de los alumnos de la UACM, pues también son, y pues bueno, mi coordinador no me dejará mentir, ¿no? Son personas que suelen venir de lados bien lejanos a los planteles, o sea, en Centro Histórico tenemos alumnos de Milpalta, tenemos alumnos de Atlacomulco, o sea, es una locura, así desde dónde llegan de manera, pues prácticamente diaria. Entonces, creo que la academia y el sector, digamos, la academia podemos impulsar como que queremos, ¿no? Alguna cosa mandatoria, una cosa específica para cada zona metropolitana, y entonces que bueno, pues desde el nivel nacional se vaya aterrizando, hablando con los gobiernos locales. Yo pensaría que este es un gran momento para empezar a trabajarla, y pues como decía la maestra Leticia, ¿no? Imagínense qué sueño trabajar en la Agencia Metropolitana de Transporte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Híjole, yo por favor, así ya, contrátenme, aunque sea de honorarios, pero ya contrátenme, sí. Excelente. Muchas gracias, maestra. Una pregunta que tengo para la maestra Herrera tiene fundamentalmente, porque me parece un concepto muy interesante que describió usted, sobre los instrumentos de planeación que son muy rígidos. ¿Qué aspectos, qué factores tendríamos que considerar o tendría que considerar la autoridad en este sentido, la federal o la local, no sé, ahí sí nos gustaría un poquito más de contexto, para poder tener esta flexibilidad que usted señalaba, maestra? Oye, es igual, es súper complejo. Justo en los programas de desarrollo urbano viene un apartado de movilidad y vienen apartados de vivienda y demás, ¿no? Porque el desarrollo urbano es como muy complejo. Pero justamente creo que una de las debilidades es que los gobiernos locales no tienen a los expertos. Y entonces yo creo que si tuvieran a los expertos, podríamos hacerlos más ágiles y más realistas, no hacerlos desde el escritorio. Los invito a todos a que se vayan a trabajar a los estados, les juro que hay mucho trabajo y necesitan expertos en movilidad, en transporte, en vivienda, en un montón de temas. Pero yo creo que tendríamos que buscar el camino institucional y legal y normativo, porque en este momento también la normatividad es muy rígida. Entonces hay que hacer reformas en las legislaciones, en la legislación federal y en las legislaciones estatales. Y ahí también se necesitan chamba, o sea, se necesitan expertos que digan cómo y dónde y en qué artículo, y ser muy específico en qué es lo que se tiene que cambiar. Entonces, las ciudades van a seguir creciendo, nadie las puede controlar. Bueno, esperemos que en algún momento sí nos hagan caso a los planificadores, pero pues tenemos que empezar por algún lugar.
Entonces, hacer los programas desde el territorio y ser realistas es el primer paso. Ya después iremos llegando y avanzando poco a poco, ganando territorio. Muchas gracias, maestra. Licenciado Blanco, ¿tendremos tiempo para un par de preguntas del auditorio? Sí, doctor. Un par de preguntas las podemos hacer, así es que adelante. Adelante, Por acá estaban levantando la mano y luego aquí adelante. Allá la levantaron desde hace rato, por eso lo tomo en cuenta. Y luego aquí adelante. Aquí adelante, por favor. Pásale, por favor. Primero aquí atrás, por favor. ¿A dónde? Perdón. Es que no lo vi. Allá. A ver, una disculpa. Primero allá, ahorita regresamos de este lado. Si le pasan un micrófono, porque como está transmitiéndose la señal, no lo van a oír. Ahorita devolvemos acá. Muchas gracias. Nicolás González, también egresado del Politécnico, Planificación Urbano-Territorial, consultor en este momento. Coincido muchísimo con la visión del maestro también del Politécnico, salvo en un punto. El hecho de poner el transporte público arriba de las ciclovías. En este caso, las ciclovías, estoy también de acuerdo que la de Puebla es un completo desastre, es un rotundo desastre, y sería un rotundo desastre ponerla de Tlalpan. ¿Y por qué estoy en desacuerdo que las ciclovías bajen de nivel, ¿no? El propósito de la pirámide de movilidad es incrementar, o mejor dicho, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el transporte público, aun cuando cumple su objetivo versus transportes individuales, no es así con respecto a modos de movilidad, en este caso no motorizadas, ¿no? Que sería el caso de la bicicleta. La bicicleta, desafortunadamente, ha tenido un rezago histórico, o sea, queda delegada, y como bien lo planteó, o sea, fue muy puntual y fue muy acertado en decir, un municipio, un gobierno local, dice, hice ciclovías, no tuve temas en movilidad, pero hice ciclovías, cosa que es muy errónea, ¿no? O sea, lo ideal, en el caso del manual para generar calles completas, o más bien es generar calles completas, que implica tener un espacio adecuado tanto para peatones como para la movilidad no motorizada, y aparte también transporte público, y justamente esa es la función de la pirámide de movilidad, ¿no? Entonces, si el transporte no motorizado, en este caso las bicicletas, ¿no? Que es el principal ejemplo, pero no es el único, ¿no? Lo relegáramos de esa pirámide de movilidad, en el imaginario dejaríamos de ponerle le pondríamos aún menos atención a este modo de abarcar un territorio más allá del que nos puede dar el movernos caminando, ¿no? O sea, al final de cuentas, el 100% de los habitantes, el 100% de los habitantes somos peatones, somos personas que nos movemos a pie, ¿no? Y queremos que un porcentaje muy alto se mueva en forma que no contamine, y esa forma que no contamine no es necesariamente subirse a un vehículo eléctrico, ¿no? Porque pues ese va a tener una matriz energética en otro lado y va a contaminar en otro lado para que llegue la energía aquí. Lo que queremos es que te puedas mover en tus propios medios, en este caso mecánicos, o sea, con el uso de nuestra propia musculatura. Le digo, puede ser bicicleta, puede ser patines, puede ser patineta, puede ser, etcétera, ¿no? Bueno, nada más era esa la observación. Me parece un poco riesgoso que esa idea de hacer ese cambio permee, ¿no? O sea, estoy muy, muy de acuerdo en todos los demás temas. De hecho, básicamente hablamos el mismo lenguaje, salvo en ese apartado, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. Les voy a pedir, para que nos dé tiempo de un par de preguntas, que seamos concretos, por favor, ya sea el comentario o la pregunta. Adelante. Hola, mi nombre es Alberto Herrerías, soy consultor de varias empresas, he vivido en varios países de Latinoamérica y conocido las problemáticas de transporte y desarrollo urbano. Tengo mucho para compartirles, pero hay como dos temas bien importantes. Voy por el mayor. La agencia que proponen crear, para mí es un deseable que se está convirtiendo en este país como algo indispensable. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de experiencia que he tenido, la autoridad tiene una parte de la información
pero otra parte de la información de lo que ocurre lo tienen los operadores y otra parte lo tienen los desarrolladores tecnológicos que le proveen las tecnologías a las empresas de transporte. Y más que una agencia gubernamental, yo creo que el camino es crear así como hay una AMTM, que sea un IMTM, un Instituto Mexicano de Transporte y Movilidad que a nivel nacional pueda juntar el know-how académico, político, políticas públicas, experiencias, etcétera, traer consultores internacionales para que cuando el municipio A o B o C, chico, mediano, grande, necesite algo, el know-how esté ahí y no tenga la autoridad local que ir a buscar, a picotear, que voy a hacer una licitación para que alguien me haga el estudio, otra para que alguien me defina qué buses. Y así, ¿no? Entonces, ya he estado conversando esta idea con las autoridades de la AMTM porque creo que hay que ir para allá, hay que institucionalizar. Y me parece que AMTM tiene como hoy día el posicionamiento para armarlo, pero creo que tiene que ser algo público-privado, porque tiene que ser capaz no de solamente tener autoridades, sino tener el know-how colectivo. Y que cuando, por ejemplo, hay una problemática de desarrollo urbano, considerando que el urbanismo es algo bien multidisciplinario, o sea, tienes la parte de arquitectura, tienes la parte de política pública, tienes la parte de construcción, la parte de ingeniería, se pueda, por ejemplo, hacer tesis doctorales o de licenciatura multidisciplinarias en las cuales, oye, hay un problema en esta ciudad, pero no requiero solamente a alguien de ciencia política, requiero también a un ingeniero, alguien de movilidad. Entonces, creo que una instancia de instituto así podría juntar know-how de diferentes especialidades para hacer trabajos útiles, ya que ya no sea necesariamente el alumno a ver qué me gustaría hacer como tesis y que me la aprueben, no, sino que el instituto mismo, oye, tengo esta necesidad de este municipio y lo que tú vas a hacer como tesis va a resolver una realidad y va a dejar impacto, y ese impacto del trabajo que tú hiciste te va a generar currículum. Yo fui parte de ese estudio, yo fui parte de esa propuesta, fui parte de ese rollo. O sea, le damos más sentido al trabajo que el alumno está haciendo para graduarse, para convertirse en algo útil. Gracias. Ya estamos muy sobre tiempo. Una pregunta muy breve, por favor, muy rápido. Y para ya ir cerrando el panel, por favor. ¿Usted me indica? ¿Van a contar? ¿Van a hacerlo? Adelante. Bueno, buenas tardes. Excelente mesa. Voy a ser muy puntual. Lo que me comentaba la panelista. Yo sí quería preguntarte directamente, ¿qué beneficio tendría expandir y agregar más problemas y vicisitudes a la zona metropolitana absorbiendo Morelos? Y complementaria, después, ¿qué nos espera? ¿Absorber Querétaro, Puebla, Tlaxcala? No, justo hay que entender una diferencia, que es que el desarrollo urbano no necesariamente implica tener más ciudades y más zona gris y más desarrollos, ¿no? Más bien, esta coordinación metropolitana busca reconocer que cada uno de los municipios y cada uno de los estados tiene una función dentro de la metrópoli. Y también, reconociendo ya la función de cada uno, también se busca que se mantengan, que se conserven. Hablando específicamente de Morelos, toda la zona que colinda con la Ciudad de México, que es de conservación, hay que reconocer que sí es la zona pues más verde, de recarga de acuíferos, pero también hay que reconocer los problemas que tienen dentro, porque el que no hayamos reconocido que se está urbanizando nos ha generado asentamientos irregulares, y el no reconocer que Morelos nos da beneficios ambientales, a ellos les provoca tala. Entonces, se busca poner a cada uno, reconocer la función de cada uno y buscar soluciones. Yo sé que suena muy fantasioso, pero ese es lo que estamos buscando. Gracias. Cualquier pregunta, pues están los correos de las panelistas, del panelista, o bien los pueden abordar terminando esta sesión. Muchas gracias a todos, muchas gracias, excelente. Bien, gracias, doctor. Vamos a hacer la entrega de reconocimientos a nuestros panelistas, por favor.